Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué se ha buscado, Mauricio, con este crédito? ¿Cuáles han sido los resultados y qué proyecciones tienen para este 2023? Bienvenido. Gracias, Verónica. Un gusto estar aquí en Sucesos. Y sí, efectivamente, Banecuador hoy es un nuevo banco. Banecuador hoy ya no da noticias como antes, que era el pan de todos los días, que era venta de turnos, era filas, era una serie de cuestiones que atentaban contra la dignidad del ser humano. Hoy Banecuador da noticias positivas como esta. Hoy Banecuador puede decir que a la fecha ha entregado ya casi 250 millones de dólares en casi 85,000 operaciones de crédito, del 1 por 30. Banecuador ya puede decir que hoy atiende al 65% de sus operaciones son dirigidas a mujeres. Banecuador hoy puede decir que ya es un banco, que no es un Caramanchel como era tratado antes. Banecuador hoy ya está por sacar una tarjeta de débito con marca de una de las tarjetas de consumo y de crédito, para que los clientes ya no tengan que ir al banco a sacar el efectivo para poder ir a comprar, sino hacer las compras directamente. Banecuador hoy es una institución que ya va a sacar su aplicación móvil para poder darle la facilidad a los clientes que no tengan que viajar kilómetros para poder hacer consultas, transacciones, transferencias internas, sino desde su aplicación móvil. Y Banecuador hoy es una institución que atiende a 1.500.000 personas, que atiende a la madre vulnerable, que atiende a la madre víctima de femicidio. Banecuador es una institución que hoy atiende al pescador artesanal, al comerciante, al emprendedor. Banecuador, en fin, es una institución que desde que asumió este gobierno del presidente Lazo ha entregado más de 950 millones de dólares en 250,000 operaciones de crédito. Eso es lo que yo le puedo decir en lo que Banecuador respecta al día de hoy, y que no desmayamos, no nos desenfocamos en estos temas políticos que son más un show que una realidad, y que definitivamente a la gente lo que le interesa es esto, que sean atendidos, que se les dé oportunidad de crédito y que definitivamente seamos un instrumento para poder ver la luz al final del túnel. Bueno, eso es importante. Después de esta pandemia hay que reactivarse y estos créditos ayudan muchísimo. Ahora, Mauricio, además del crédito 1 por 30, entiendo que Banecuador tiene, por ejemplo, créditos productivos. Cuéntenos un poco sobre esos créditos productivos. Entiendo que el sector turístico se está de alguna manera beneficiando de esto. ¿Para qué otros sectores están pensados, por ejemplo, los créditos productivos del 5%? Y, bueno, ¿cuáles son las previsiones de este crédito también? Bueno, efectivamente, como indica Verónica, Banecuador no solamente se enfoca a créditos del sector rural, al sector agrícola. Banecuador hoy es una institución que trabaja y actúa como un banco normal, común y corriente, porque lo es. Y en ese sentido tenemos nosotros el privilegio de poder decir hoy que antes los grandes créditos se concentraban en pocas manos, se concentraban en las principales provincias, pero por ejemplo hoy tenemos que Loja es la segunda provincia en recibir en montos el número de créditos que Banecuador da. Está en el número 2, Manabí número 3, Los Ríos número 4, Chimborazo número 5. Es decir, en el top 5 hay 2 o 3 provincias que antes ni siquiera aparecían en el mapa de Banecuador. Y dentro de esos créditos otorgados está el que usted dice, el crédito productivo del 5%. Es un crédito que el presidente de la República puso a disposición de la gente, donde se entregan, ya es como una segunda fase del 1%. El 1% va de 500 a 5,000, el 5% va de 5,001 a 20,000, en condiciones de hasta 10 años plazo, y básicamente el día de hoy estamos en convenio con el Ministerio de Turismo, donde ya se han entregado más de 75, 80 operaciones en un mes, que equivalen aproximadamente a 2 millones de dólares a este sector, pero ya con mucho más dinamismo en los meses que vienen. Asimismo, tenemos el tema del crédito de desarrollo humano, que es todas aquellas mujeres que reciben el bono de desarrollo humano pueden aplicar un crédito de 3 veces el valor de su bono, para efecto del valor de su ingreso, para efecto de poder hacer un emprendimiento y salir de esa dependencia. El crédito de Supermujer Rural, el microcrédito en general, sacamos hace una semana el crédito para los transportistas. Como le indico, nosotros no paramos, nosotros no nos distraemos, a pesar de que permanentemente
tratan de fastidiarnos a efecto de poder atentar contra el ciudadano, porque aquí no atentan contra el gobierno, no atentan contra la gestión, atentan contra el ciudadano, y eso es lo que lamentablemente hemos estado abocados permanentemente, pero con poco éxito de la contraparte, porque definitivamente los resultados están a la vista, ¿no? Importante, amigos. Son las 7:24. Conversamos con Mauricio Salimeles, presidente del directorio de Ban Ecuador. Con él estamos revisando las acciones que ha tenido Ban Ecuador comprometidas con la reactivación productiva. Hablábamos del crédito 1x30, hablábamos de este crédito productivo al 5%, y nos acaba de mencionar Mauricio Salem de este crédito enfocado al sector transportista, público y comercial. Entiendo que se llama el crédito Impulso Transporte. Así es. Cuéntanos un poco, bueno, la idea de este crédito, para quiénes está pensado, quiénes se benefician, cómo se benefician. En un primer inicio, para todas aquellas unidades que por algún motivo no pueden estar operativas, es para capital de trabajo. Es un crédito que va valores entre $5,000 y $20,000, con un plazo máximo de hasta 5 años, con 6 meses de gracia. Eso va, en una primera fase, va enfocado hacia aquellos que ya tienen sus unidades, que son miembros de sus cooperativas formales, a efectos de poder reactivar estas unidades y ponerlas operativas. De eso se trata inicialmente este crédito, que fue socializado con los diferentes gremios de transporte para efectos de que tengan esa ayuda también de Ban Ecuador, a pesar que no estábamos en ese segmento de transporte ni de unidades. También es importante hoy que estamos viviendo una época invernal complicada, que tenemos desgracias naturales complejas. También activamos una línea del SOS emergente. Es una línea que estaba inactiva hace muchos años en el banco, y la activamos de manera inmediata, que básicamente va dirigida a aquellas poblaciones que son declaradas en emergencia, ya sea por derrumbe, deslaves, terremotos. Lo que ocurrió con Alausí. Con lo que ocurrió con Alausí, lo que ocurrió con Chone, con la inundación de Chone, lo que ocurrió en Santa Elena, ¿verdad? Lo que tuvimos en El Oro con el tema del terremoto. Y en fin, esas líneas, si usted se fija, Verónica, las desgracias más profundas las comenzamos a ver de hace aproximadamente 60, 90 días atrás. Y ya nosotros tenemos 1,600 operaciones en las diversas localidades. En Alausí, por ejemplo, 280, Chone 400, Milagro 400, Salinas 140, Santa Elena 200. Es decir, hemos entregado ya casi $5 millones a estas poblaciones en condiciones sumamente favorables para quienes la reciben. Esto es, con años de gracia al 8.5%, 8.9%, perdón, de interés, que es un interés que debe ser uno de los más bajos en crédito del mercado, y que va básicamente con una garantía quirografaria hasta $5,000, para efecto de darle la facilidad al cliente y poder atender de manera inmediata aquellos embrios que se han perdido, aquellos negocios o emprendimientos que no han podido salir a la luz, y ser un alivio financiero también para la gente. Y adicional, el alivio financiero que hemos venido aplicando, que ya 20,000 familias, 20,000 clientes se han beneficiado de ese alivio financiero por más de $60 millones, en función de esa responsabilidad que nos lleva a nosotros a manejar la banca pública, que es no regalarle la plata a los deudores, sino darles la facilidad para que puedan pagar. Ahora, ¿qué tan fácil, Mauricio, es conseguir este crédito, por ejemplo, de emergencias? ¿Qué trámites se requieren? Porque a veces la burocracia es como es y los trámites toman su tiempo. ¿Cómo está Ban Ecuador en ese sentido? En ese sentido, hemos luchado muchísimo por el tema de desburocratizar el banco. Hasta el día de ayer mismo he estado en un proceso que se van descubriendo, porque lamentablemente esto es como los Gremlins, no sé si se acuerdan de la película, que hay una gotita de agua y se hacen malos y se hacen muchos. Entonces, realmente hemos estado luchando contra la burocracia y hemos desburocratizado muchos procesos. De hecho, este crédito específicamente, como se llama emergente, es un crédito que no tiene mayor papelería, más bien es un tema de declaratoria de emergencia hacia las poblaciones que se atiende, verificar exactamente cuál es la actividad que se venía teniendo, porque esto no va dirigido hacia nuevos emprendimientos, sino va dirigido a quienes han tenido afectación real. Claro.
Y en ese sentido, básicamente es muy rápido. Estamos hablando entre 48 y 72 horas que se desembolsan ya los recursos, pero obviamente que hay que hacer una verificación previa porque usted sabe, pues, ¿no?, que lamentablemente hay ciertos malos ecuatorianos que se aprovechan a veces de las necesidades de la gente y allí es donde tratan de pescar a río revuelto. Y eso también tratamos de evitar en función de esta enorme demanda de créditos que existe en el país, pero sin embargo que hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos estado atendiendo de manera ininterrumpida desde que asumimos la administración y por eso es que esta administración hoy puede decir que atiende de manera responsable, maneja los recursos de manera responsable y hoy la ciudadanía se siente atendida como gente, lo que no ocurría antes, ¿no? Bueno, importante sobre estos créditos, estos avances también. Ahora quisiera que nos comente, don Mauricio Salem, sobre los alivios financieros que tiene la gente. Entiendo que hace un mes más o menos Ban Ecuador solicitaba a la Junta de Política y Regulación Financiera extender el plazo de vigencia de pagos vencidos y pues hay esta situación de que se ha extendido hasta 10 años el pago de créditos vencidos. Cuéntenos un poco sobre ese alivio financiero también. Es muy importante señalar que dentro de lo que el presidente de la República tomó la decisión en junio pasado para darle ese alivio a la gente fue emitir un decreto de condonación de deuda hasta $3,000 que se cumplió en su totalidad el mismo momento en que se emitió el decreto. Eso fue automático, no hubo que hacer ni un trámite. Solamente leer el mensaje que le llegaba al cliente de que estaba condonada la deuda de 3,000 de capital más intereses y otras cosas que hacía que $60 millones sean condonados a aquellas personas que estén en ese rango, ¿no? Y luego de eso el alivio financiero. Acuérdese usted que había mucha especulación sobre algunos interesados personales en que se dé condonaciones de crédito hasta $10,000, lo que obviamente no aplicaba y no era posible. Sin embargo, nosotros fuimos más allá y dimos alivio financiero no hasta 10,000, sino hasta $20,000, que básicamente consistía en dar un periodo de gracia de hasta 3 años, ¿verdad?, en los que no se paga absolutamente nada. Los intereses que se hayan generado hasta la fecha de que se implemente el alivio se iban a los 3 últimos años, esto es al año 8, 9 y 10, y se daba hasta 10 años plazo, con la función de ¿qué? De darle ese alivio, que no tengan que pagar, que no acumulen intereses, que vayan a entrar en un periodo de gracia a efecto de que puedan usar esos recursos en su reactivación y ya puedan ordenarse en 3 años, que es un periodo bastante importante, a efecto de poder avanzar en sus emprendimientos o su reactivación. De allí es que 20,000 clientes se han acogido a esta línea, ya tenemos más de $50 millones que hemos aliviado, reestructurado, novado, etcétera, a efecto de que estas personas, más las 26,000 que fueron condonadas, hablamos de un universo de 50,000 personas, que es bastante importante, que fueron tocadas por estas facilidades y a efectos de que vuelvan a ejercer su actividad productiva. Ahora es importante, obviamente, el alivio financiero para la gente. Del lado del banco, también preocupa cómo se está controlando, Mauricio, este aumento, ¿no?, de créditos impagos. Hay unas cifras que salieron hace unos meses y hablaban de pérdidas de Ban Ecuador. Se mencionaba, por ejemplo, que Ban Ecuador cerró el 2022 con una cifra récord de pérdidas de $110 millones, 4 veces más que las pérdidas del 2021 y hasta febrero de este año se había contabilizado que se había perdido 11 millones. Todo ello pues porque se dio este alivio financiero que usted nos está comentando, también porque el banco tuvo que condonar, tuvo que reestructurar deudas por un compromiso político. A ver, ¿Cómo se maneja eso? sí, aquí hay varios componentes, ¿no? Y es importante señalar. La pérdida que se refleja ahí es una pérdida contable, que nosotros tomamos la decisión de asumirla y de ponerla en blanco y negro. Porque es fácil, hay muchas figuras contables que se pueden manejar a efectos de no reflejar lo que usted lee ahí. Si usted se acuerda, la Corporación Financiera Nacional en el año 2022 tuvo que asumir esa pérdida contable casi por $400 millones. ¿Qué significa esto? Estos $110 millones que usted indica, que es una pérdida récord entre comillas, es una pérdida contable en el sentido de que nosotros asumimos provisiones, que contratamos a una auditora para que nos diga básicamente de la cartera que tenemos cuáles son las provisiones requeridas adicionales a las que ya teníamos a efecto de poder cubrir una posible mala cartera. Esto lo que hace es fortalecer más al banco. El banco no tiene fines de lucro. Obviamente una institución financiera no debe de perder. Una institución financiera debe colocar bien,
pero lamentablemente no era la temática ni la dinámica de los gobiernos anteriores en las que se usaba el banco como un brazo político para apagar incendios. Y eso es lo que hizo de que nosotros, al momento de entrar de manera responsable, asumamos esas provisiones a efectos de poderle dar la tranquilidad a los clientes que su dinero está provisionado, que si el cliente A no paga una deuda, no va a tener ningún problema el cliente B cuando quiera retirar sus recursos, poderlo hacer. Estas provisiones lo que hacen es ir a una gran bolsa, por llamarlo de alguna manera, a donde están esos recursos respaldados para potenciales malos pagos. Entonces, básicamente lo que usted refleja ahí es el resultado de las malas colocaciones de gobiernos anteriores y de administraciones anteriores, en la que la morosidad llegó al 25% de toda la cartera. Hoy, nuestra colocación, desde que asumió el presidente Lazo el 24 de mayo del 2021, no supera el 3.5%. Es decir, esta nueva colocación está hecha de manera responsable, pero obviamente arrastramos la mala administración, o llamemos la mala gestión de riesgos de los créditos entregados antes, que acuérdense, antes se entregaban créditos hasta 3 millones de dólares en Banecuador. Y uno de los más graves problemas que tenemos en Banecuador es justamente un crédito de 3 millones. Es decir, un solo cliente impacta de manera importante al banco. Hoy hemos democratizado el crédito. Antes Banecuador entregaba 100 millones de dólares a 20 personas. Hoy Banecuador entrega 100 millones de dólares a 50.000 personas. Esa es la diferencia entre lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora. Importante. También quisiera preguntarle, Mauricio, sobre el proceso de fusión de CFN y Banecuador. Entiendo que se aplazó por distintos temas para diciembre del 2024. ¿Cómo sigue avanzando también este proceso? Ese es un proceso bastante complejo, no hay antecedentes en el país de una fusión de banca pública. Son dos instituciones que tienen funciones distintas. La CFN tiene su función de banca de segundo piso, Banecuador atiende masivamente a los ciudadanos y se ha creado un comité de fusión en el que lo encabeza el ministro de Economía, y estamos conformados por el presidente de la CFN y el gerente general, presidente de Banecuador y el gerente general, y ha venido avanzando ese comité. Ha sesionado ya varias veces, estamos en la fase de implementación de la estructuración de cómo sería el nuevo banco, a efecto de poder comenzar a unir los procesos. Son procesos distintos, hay core bancarios distintos, pero bueno, es un proceso que justamente por esa imposibilidad de hacerlo en meses, se definió de que tenía un plazo hasta diciembre del 2024 y es el plazo que hay que cumplir como reza el decreto ejecutivo, ¿no? Bueno, importante, amigos. 7:36, conversamos con Mauricio Salem, presidente del directorio de Banecuador. Estamos hablando de las acciones de Banecuador, también los avances. ¿Qué nos puede comentar sobre esos avances de los servicios? Usted mencionaba, por ejemplo, de una tarjeta ya de crédito para la gente, o una tarjeta de débito, no sé si es de débito o de crédito, pero ya más moderno, ¿no? Sistemas más modernos para la gente. Un banco, en resumen, un banco, ¿no? No una institución que le hace un favor a nadie, sino una institución que da servicios. Vamos a emitir 300.000 tarjetas a los clientes en inicio, que ya tienen el sello, no digo la marca obviamente por obvias razones, pero es una marca de tarjeta de crédito, a efecto de que los clientes ya tengan la posibilidad de poder hacer consumos directamente y no tengan que hacer tanto trámite para poder usar su dinero. Asimismo, poder sacar de los cajeros Cirrus y Banred, nacionales o internacionales, sus recursos cuando les toque estar o una necesidad dentro o fuera del país. En ese sentido, eso es un servicio que no era impensado que Banecuador pueda entrar, porque hay una serie de seguridades y plataformas que hay que desarrollar para tal efecto, además de un convenio con la marca de la tarjeta internacional. Asimismo, nosotros desde el año pasado para acá, Verónica, ya somos concentradores del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esto es, antes lo que ocurría es que los bonos de desarrollo se pagaban en las ventanillas de Banecuador, usando infraestructura de Banecuador, usando recursos de Banecuador, pero la comisión de pago de esas tarjetas se iba a una institución financiera, porque Banecuador no tenía la plataforma ni el desarrollo tecnológico para poder ser concentrador. Ya hoy esos recursos, producto de esas comisiones, ya vienen a Banecuador, es decir, ya estamos generando ingresos por eso. También la aplicación móvil que le dije, esto es una aplicación móvil en la que se puede hacer transferencias, consultas. Ya está lista la aplicación. Ya está lista, está en la fase de prueba final. Esto saldrá en los próximos 60 días máximo. Y esto es para que la gente
que vive en la ruralidad, que tenga la posibilidad de hacer desde una tablet, desde un teléfono inteligente o acudiendo a los puntos del encuentro, que son los puntos que antes eran los infocentros. Eso es parte de un convenio con el Mintel que firmamos también el año pasado para que la gente pueda acceder a 800 puntos adicionales a los que tiene el banco, a los 170, para poder hacer sus consultas, sus aplicaciones de crédito y hoy ya abrir cuentas en esos puntos. Es decir, ya no tienen que ir al banco, sino en estos puntos, los que antes eran los infocentros, pueden acercarse, abrir cuentas básicas para poder cobrar el bono de desarrollo y que tengan su plata directamente depositada y no tengan que ir a hacer filas. Es decir, darle al ciudadano la facilidad que antes se les creaba la dificultad para poderles vender la facilidad. Y también adicionalmente, algo importante, vamos a aperturar puntos en los barrios. ¿Para qué? Para que en las tiendas de los barrios, para que en ciertos lugares que se llamarán multiservicios, pueda la gente pagar créditos, depósitos, retiros, el pago del bono incluso de beneficiarios que estén bancarizados, el Joaquín Gallegos Lara, el bono de femicidio. Es decir, ya no tener que ir al banco a hacer la fila para que el guardia de turno les venda los turnos para accesar al banco. Eso se acabó. Hoy vamos a hacer un banco multiservicios, vamos a hacer un banco de servicios directos al ciudadano para poner al ciudadano como centro de nuestra razón de ser y que no sea justamente el funcionario de turno el que se beneficie de estar en el banco. Importante todo ello. Y quisiera concluir la entrevista, Mauricio, con una pregunta final y cómo espera culminar este año Ban Ecuador. La proyección de Ban Ecuador para este año y está proyectado y tenemos el fondeo necesario. El fondeo, ojo, el fondeo del banco es un fondeo que se da de la gente de la calle que pone sus recursos, que abre sus cuentas, que deja sus depósitos. No hay asignación del Estado, yo no tengo parte del presupuesto, a mí el gobierno no me da $1 para que yo tenga como parte de mi programa de crédito. Es decir, nosotros tenemos que ser muy responsables en el manejo de recursos. En el crédito del 1% hasta fin de año tenemos previsto entregar $250 millones a través del MIES, del Ministerio de la Producción, a través del Ministerio de Agricultura, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que ya se incorpora al plan. Eso es importante, no lo había dicho. Ya vamos a financiar también con el crédito del 1% a aquellos artistas de barrio, la gente que tiene mucha potencialidad y no tiene capacidad de poder financiarse o no tiene acceso a la banca formal. También va a entrar el Midubi a través de los créditos hacia las viviendas productivas. Esto es no para vivienda solamente de habitacional, sino viviendas productivas, volver a las tiendas de ventana, que la gente sea productiva desde sus hogares. Todo eso vamos a entrar este año con $250 millones en el 1x30 y la proyección en los créditos totales es que sean $606 millones hacia toda la cadena productiva de la base de la pirámide.